ni suelten a David de sus oraciones, porque verdaderamente el Señor ha estado trabajando de una manera poderosa sobre sus vidas y le damos gracias al Señor por ello. Así que dejándole este pequeño testimonio, el cual nos llena de mucha alegría y de mucho gozo, vamos a orar para así entrar en el estudio de la palabra con nuestro hermano Pastor Luis Orlando. Gloria al Señor. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias. Padre, estamos agradecidos, Señor, de la obra maravillosa, Señor, que tú, Padre amado, estás haciendo. Gracias, Padre amado, porque tú estás tocando los corazones. Señor, que no importa la distancia, tú estás llegando a ellos. Padre, Señor, y nos gozamos. Te damos gloria a ti, oh Señor. Te damos gloria, Padre, porque, oh Jehová, tú nos haces ver la obra tuya poderosa. Padre, delante de ti, Señor amado, oh Jehová, estamos en esta noche. Padre, deseamos entrar en tu palabra y que tú a través de la misma ministres a nuestros corazones. Padre, utiliza, Señor, como, Señor, tú sabes hacer, Padre amado, nuestras vidas para que el mensaje llegue a tu pueblo y podamos, Señor, vivir conforme a como tú quieres. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Pasamos a nuestro hermano Orlando. Amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Esta noche es de sumo gozo, ¿verdad? Y mucho más cuando profundizamos dentro de la Sagrada Escritura. Ya el miércoles anterior, ¿verdad? Finalizamos, ¿verdad? El tema sobre la jerarquía espiritual, hablando sobre los ángeles. Y es un tema que si quisiéramos, ¿verdad? Pudiéramos profundizar mucho más en él, ya que hay un sinnúmero más de versículos. Pasa es que uno hace un compendio y uno hace un recorte, pero es un estudio, ¿verdad? Que les invito, cada uno, ¿verdad? A profundizar un poco más sobre él. Pero esta noche quisiera, ¿verdad? Entrar a un tema, un poco más sencillo, pero igual, ¿verdad? De valioso. Quisiera entrar sobre el tema sobre la consagración en la vida cristiana, sobre lo que es la consagración. Cuando hablamos de consagración, yo siempre digo que la consagración, el éxito de nuestra vida cristiana depende de la consagración. No podemos tener un éxito dentro de nuestra vida cristiana si no existe en nosotros esa búsqueda, ¿verdad? Para consagrarnos para Dios. Y cuando hablamos, ¿verdad? De consagración, consagración es, ¿verdad? Un estilo de vida. Cuando hablamos de consagración es un estilo de vida, no es un conjunto de rituales que observemos, no, es un estilo de vida. No tan solo vivimos vidas consagradas, no tan solo en el templo, sino que donde quiera que nosotros estemos, tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. ¿Y en qué consiste, verdad, esa consagración? Consiste, ¿verdad?, en una vida fundada en el amor de Dios y el amor hacia el prójimo. ¿Sabes? Esas son dos cosas esenciales dentro de lo que es la consagración. Como dice, ¿verdad?, Mateo 22, que lo hemos leído varias veces, Mateo 22, versículos 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese detalle de corazón, alma y mente, no estamos hablando, ¿verdad? Específicamente estamos hablando que es con todo nuestro ser. La consagración consiste, ¿ve Dios? Nosotros cuando nos consagramos por entero. No puedo decir, ¿verdad?, que la consagración es solamente superficial, sino que también tiene que ser interna.
porque en eso se basa, ¿verdad?, la vida cristiana. Si yo tomo el término consagración y veo, ¿verdad?, la definición técnica de lo que es consagración, significa limpieza, pureza, santidad, santificación, apartado para el servicio y la dedicación a Dios. En pocas palabras, es una vida rendida a Dios. Una vida rendida a Dios. Hay una realidad. Nosotros tenemos que consagrarnos, y también, ¿verdad?, se habla de consagración en los diferentes, ¿verdad?, si se puede llamar así, utensilios que se utilizan dentro del templo. El mismo templo es consagrado para Dios. Cuando tú consagras algo para Dios, es que tú se lo estás dando a Dios, se lo estás dedicando a Dios. Por eso hay una realidad en los templos, que cuando los templos se consagran para Dios, solamente es para uso exclusivo para cosas cristianas. Sí. Podemos, y quizás vas a abundar más adelante, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y pasamos por el proceso del bautismo, podemos ver el bautismo como una consagración. Debe ser el primer paso para entrar a la consagración, pero tenemos que entender que el bautismo, tenemos que entrar en una conciencia de lo que estoy haciendo, porque siempre digo, el bautismo, si tú no entras con una conciencia de lo que estás haciendo, es como si te estuvieras mojando, dándote una ducha. Pero realmente cuando yo entro en conciencia de lo que significa, ¿verdad?, el bautismo, que estamos siendo sepultados, que hemos sido resucitados, porque en eso consiste, ¿verdad? Muere mi vieja naturaleza, resucito como una nueva criatura, y como una nueva criatura es que yo tengo que vivir. Lo que ya sepulté, sepultado está. Yo no puedo volver a retraer lo que sepulté para seguir viviendo así, porque si no, nada hice. Por eso es que el bautismo sería el primer paso para entrar dentro de la consagración. Y tenemos, ¿verdad?, que entender que dentro de la consagración es algo, ¿verdad?, es una decisión propia que nosotros decidimos hacer. Aunque es un mandato de Dios de que nosotros nos consagremos a Él, pero realmente la decisión está en nosotros, vivir vidas consagradas. Es interesante que el concepto consagración no surge solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se consagraban las cosas para Dios. Todos los utensilios del tabernáculo eran consagrados para Dios. Es más, las ofrendas que se llevaban y los sacrificios que se llevaban dentro que lo vemos dentro del libro de Levítico, eran consagrados para Dios. Yo no podía llevar al altar para sacrificar un animal inmundo, porque no era recibido, ¿verdad?, como ofrenda grata a Dios. Tenían que ser que animales puros. Imagínense que la consagración, dentro de ese servicio, dentro de esas ofrendas, dentro de esos rituales que Dios estableció dentro del Levítico, y sabemos que el libro de Levítico, cuando hablamos de las ofrendas que eran consagradas para Dios, sabemos en primer lugar que tipifican a Cristo, pero también trae una enseñanza para nuestra vida de cómo nosotros tenemos, ¿verdad?, que consagrarnos para Dios. Si vamos a ver el libro de Levítico, es un tema bien difícil cuando hablamos, ¿verdad?, sobre lo que son las ofrendas, pero vamos a notar que existen 5 tipos de ofrendas que se consagraban, 5 tipos de sacrificios que se daban. Estaba en primer lugar vamos a ver el holocausto, ¿verdad? El holocausto, el animal que se traía para el sacrificio, y se hacía un holocausto, ese sacrificio era una entrega completa
el animal era completamente quemado, era una ofrenda y un sacrificio que completamente se le daba para Dios. ¿Cómo esto se aplica a mi vida de consagración? Pues claro, nosotros tenemos que hacer ese sacrificio que nos entregamos completo a Dios. Van a ver que todos estos tipos de sacrificios nos traen una enseñanza de cómo nosotros debemos de consagrarnos. En pocas palabras, nosotros cuando nos consagramos a Dios, nos entregamos por completo, no parcial. No en el tiempo que estoy en el templo, que quizás uno se vuelve tan monotemático. No las 2 horas que estoy en el templo. Yo entrego mi vida por completo a Dios. Y eso reside en nuestra confianza, nuestra fe, nuestra adoración. Por eso dice que tiene que ser que todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Dios no se enfoca solamente que tú des parcialmente, porque cuando tú te das parcialmente para Dios, no existe compromiso. No existe compromiso. Y es más, el compromiso se muestra grandemente, nuestro compromiso con Dios, cuando nosotros estamos comprometidos con su obra. Y este es un detalle bien delicado, hermano. En ocasiones, yo siempre en este tiempo así de pandemia, cuántas personas, ¿verdad?, se fueron del templo, dejando posiciones, ¿verdad?, posiciones que eran de confianza. Y la gente soltaba las cosas sin renunciar, sin dar una carta, y dejaban todo tirado. Y yo siempre digo, ¿pero qué compromiso había? ¿Qué compromiso había? Si no hay un compromiso dentro de la obra, ¿cómo es que yo me puedo comprometer con Dios? ¿Sabe? Por eso el holocausto era una entrega completa, alejando nuestro sentir, nuestros sentimientos. No, era una entrega completa para Dios, porque todo lo que yo hago definitivamente es para Dios. Otro sacrificio era, también se ofrendaban los granos. Los granos significan nuestros frutos, porque esos son los granos, nuestros frutos. Y esos granos se daban tanto para Dios y para el sacerdote. Era una ofrenda que no era tan como el holocausto, que era completamente para Dios, sino que era una ofrenda que era como compartida. La primicia para Dios, miren cómo es, la primicia de los granos era para Dios. Y el otro iba para el sacerdocio. Y esa parte tenemos, ¿verdad?, que tener de eso. Cuando nosotros, por eso Dios nos llama a que nosotros demos frutos. Porque dar frutos es un tipo de ofrenda. A veces cuando hablamos de ofrenda creemos que es todo lo monetario. No, hermano, dentro de la vida cristiana hay muchas más ofrendas que no nos pertenecen, sino que también tenemos que dársela a Dios, nuestro pastor. Sí, mire, mis hermanos, algo que el hermano Orlando dice, yo tengo esta guitarra. Esta guitarra ha sido demasiado efectiva en esta pandemia, porque la hemos utilizado para dar los cultos a través de la red. A través de esta pandemia, esta guitarra ha sido separada, porque yo creo que lo que tú separas para Dios es para utilizarlo en su obra. ¿Qué pasa? Tú puedes decir, no, pero esto es simplemente un pedazo de madera, lo cual pues sacaron de él un instrumento. Pero nosotros lo que separamos para Dios no debemos mezclarlo con lo que entonces nosotros
hacemos para lo que hacemos para Dios, no mezclarlo con el mundo, porque verdaderamente estamos adulterando la razón por el cual nosotros adquirimos una cosa. Es igual, y lo que le decía ahorita con el bautismo, cuando decidimos y tomamos una decisión de bautizarnos, es porque hemos decidido entrar en una consagración con el Señor, entrar en una separación de que nuestra vida ya va a estar regida por el orden de Dios y no por nosotros. Y por eso a la juventud tiene que tener cuidado con esto. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, es porque lo que queremos hacer es honrar al Señor. Es así, dentro de nuestra vida, y el pastor la tocó un aspecto importante. Dios nos capacita con talento, con dones, pero son para su obra, y a veces, ¿verdad? Yo siempre, ¿verdad? He tenido un debate fuerte con otros creyentes, y a veces yo le digo, si tú vas a ungir algo, sabes que ya no te pertenece. Ya no te pertenece. Tienes que tener claro que si unges eso, no es tuyo ya. Se lo entregaste a Dios. Por eso uno no puede ser rápido en ungir cosas. Porque si yo unjo mi carro, tienes que saber que el carro dejó de ser tuyo, aunque lo pagues tú, pero le pertenece a Dios. Es más, Dios te da la fuerza para que tú lo pagues y la salud. Por eso es consagrar nuestros hogares. Es que nosotros le estamos diciendo, Señor, aquí solamente entras tú. Esto te pertenece a ti, mi hogar. Por ende, nuestra conducta en nuestro hogar tiene que reflejar esa unción que tú colocaste ahí. Porque si mi conducta no respalda la unción deja de ser, no tiene sentido, pierde eficacia. Porque realmente lo que resiste al enemigo no es la unción, sino la consagración de los que habitan dentro del hogar. Por eso es que hay muchos hogares cristianos que el enemigo se pasea de manera terrible. Y usted dice, pero ¿cómo el enemigo puede pasearse en hogares cristianos? Es porque se abren puertas. Se abren puertas para que el enemigo entre. Y quizá usted no, pero quizá uno de los familiares abrió una puerta. Por eso es que nosotros tenemos que ser custodios de nuestra juventud, custodios de nuestros niños. Porque uno no sabe, con este mundo tan tecnológico, qué puertas ellos están abriendo con un simple celular. Y abren una puerta y la gente no cree en esto. Pero yo creo fielmente que cualquier aparato puede ser una puerta para que el enemigo entre. Una puerta que entra el enemigo para influenciar. Nuestro pastor. Yo no sé si a usted le ha pasado. Últimamente, yo escuché una vez un video y primero Mano Orlando, el hermano Orlando dijo que el estudio era sencillo, es bien complejo. La consagración es algo bien complejo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo tengo un video, amados hermanos, escuché de las tantas cosas que ponen, donde hablaba y decía que los celulares te oyen y que los celulares te ven y que hay veces que tú piensas algo que vas a buscar en tu celular y ya te aparece. Mire, hermano, la tecnología la están usando para conducirte. Te tergiversan y te engañan, te pasan por lo que quieres y te llevan al camino que ellos quieren. Así, esto no es conspiración,
Esto no es, amado hermano, una mentira, esto es real, real. Y diga algo o busque algo en Google, usted va a ver que en su Facebook comienza a aparecer de eso que usted buscó. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a aparecer? Póngase a estudiarlo, vea, hay tanto para sacarnos a nosotros del camino de Dios tan claro y tan explícito, amados hermanos, que nosotros tenemos que velar. Y yo creo que este estudio tiene que ver mucho con nosotros velar nuestra vida espiritual y nuestra consagración con Dios. Es así. Y dentro de las ofrendas, de estos cinco tipos de ofrendas, no estoy entrando en los versículos, pero eso tú lo vas a ver desde Levítico 1 hasta el capítulo 6. Te habla de estas ofrendas. Pasa que entrar a ello, el vocabulario es un poco más complicado. Yo lo estoy trayendo un poco más masticado. Pero también, ¿verdad? Está la que es la ofrenda de paz. Lo interesante de la ofrenda de paz es que no tan solo abarca a Dios, también abarca al sacerdote, pero también la persona que da la ofrenda. Por eso es la paz. ¿Sabes? La paz de Dios tiene que abarcar toda nuestra vida cuando nosotros vivimos en consagración. En consagración tenemos, ¿verdad?, que aunque hayan circunstancias difíciles, la paz de Dios en nuestro corazón, nosotros no la podemos perder. Y sabemos que hay, la palabra de Dios dice que la paz que Él da no es como el mundo la da. No es como la paz que predica el mundo. La paz de Dios es diferente. Que en medio de las situaciones, de las circunstancias, tú aprendas a vivir con esa paz que solamente Dios puede dar con su Santo Espíritu. Por eso es una de las cosas que el Señor enfatizó con sus discípulos, que Él le dijo, que cuando Él ascendió, Él le dijo, no salgan de aquí, esperen recibir al Espíritu Santo. Y le dio esa instrucción clara, porque el Espíritu Santo no tan solo iba a darle la fortaleza y la valentía y la unción, sino que el Espíritu Santo daría la paz en medio de la persecución. Y esas persecuciones en la Biblia eran de meterte preso y tú dar la vida por lo que crees. ¿Sabes? Hasta ahora en estos momentos no hemos llegado, ¿verdad?, a una persecución que el evangelio nos cueste la vida, por lo menos en Puerto Rico. Sí, nos cuesta específicamente, a veces nos lleva a la muerte espiritual, porque a veces vendemos lo que es la verdad de Dios, ¿verdad?, por conformarnos al mundo, adaptarnos al mundo. Y eso es otro tipo de persecución y otro tipo de muerte espiritual. Pero esa ofrenda de paz, ¿verdad?, es esencial. Está la ofrenda del pecado. La ofrenda del pecado es interesante porque era una ofrenda que se hacía fuera del campamento. Se salía. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la cruz del Calvario no estaba dentro de la ciudad. Sacaron a Cristo fuera de la ciudad. Y en una cima, en el Gólgota, cerca de Jerusalén, ahí se colocaban, ¿verdad?, a los crucificados, pero eran fuera de dentro de la ciudad. Y Cristo nos demuestra, ¿verdad?, que las condiciones del pecado tienen que quedar ¿qué? Fuera de nuestro campamento. Por eso es esencial nuestra vida de consagración. No podemos vivir vidas en pecado. Tenemos, ¿verdad?, que constantemente, no que somos perfectos, pero constantemente asistirnos con la gracia de Dios. Y también está la ofrenda expiatoria, parecida, ¿verdad?, a la del pecado. Pero todos estos tipos de ofrendas
nos muestran y nos dan, ¿verdad?, un ejemplo claro de lo que tiene que ser nuestra vida práctica. Nuestra vida práctica. Y nuestra vida práctica, ¿verdad?, es cuando nos consagramos al Señor y llegamos a ser un sacrificio vivo. Esto es interesante, porque usted y yo somos sacrificios vivos. Esto significa que nos ponemos completamente, como el holocausto, nos ponemos completamente en las manos de Dios. Respaldo bíblico, Romanos 12. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, miren cómo dice, todos nosotros, todo nuestro ser, como sacrificio vivo, santo, que es separado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. En pocas palabras, nosotros mismos nos ofrendamos a Dios completamente como un sacrificio vivo, no un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso es que nuestra vida en consagración tiene que ser una vida que agrade a Dios, porque ese es realmente nuestro culto racional, nuestro culto hacia Dios, nuestra ofrenda hacia Dios. ¿Por qué? Sigue el versículo, entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, cuando yo me presento como un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, es porque yo he aprendido a caminar dentro de su voluntad. Eso, ¿verdad? Lo hablamos el viernes, fue, sí, viernes creo que fue. Que hablamos sobre la voluntad de Dios. Para nosotros entender la voluntad de Dios, comprender la voluntad de Dios, primero tenemos que consagrarnos. Una vida que no está consagrada a Dios, separada para Dios, entregada completamente para Dios, no puede conocer la voluntad de Dios. No entiende la voluntad de Dios. Es más, no recibe la voluntad de Dios. Por eso es que cuando tú ves creyentes, básicamente, cuando tú ves creyentes que dudan hasta de la voz profética, lamentablemente ahí no hay consagración, porque no pueden percibir lo que es la voluntad de Dios. Si yo no percibo la voluntad de Dios, es que no existe consagración, porque van a la par, van atadas, van amarradas, la voluntad con la consagración. Y lo he dicho, la consagración es una entrega completa. Una entrega completa. No es mi yo, no es mis pensamientos, ni mis caprichos, no, sino que primeramente reside la voluntad de Dios en mi vida. Por encima de mis pensamientos, hasta de mis razonamientos. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo de Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay un compromiso. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Dios tiene un compromiso de guardarte hasta que Cristo venga. Pero ese compromiso reside con tu consagración. Por eso es que la consagración es una decisión propia del creyente. Cuando tú tomas la decisión de entregarte por completo a Dios, más allá de pertenecer a un listado de miembros, más allá de pertenecer a una denominación,
estamos hablando una entrega por completa a Dios. Ahí Dios específicamente se compromete contigo de guardarte irreprensible hasta la venida de Cristo. Nuestra salvación depende de eso, de esa búsqueda, de esa consagración. Sí, porque hay personas que hablan mucho de la gracia, y sí, recibimos la gracia, pero cuando tú recibes la gracia, tú tienes que buscar consagración hacia Dios y asistir a la gracia cada vez que falla, que constantemente estamos fallando, constantemente. Y es una entrega, ¿verdad?, de espíritu, alma y cuerpo. La consagración, en pocas palabras, abarca todo nuestro ser, de la forma que hablamos, la forma que vestimos, la forma que pensamos, la forma que caminamos, la forma en donde vayamos. Nosotros somos, ¿verdad?, creyentes consagrados hacia Dios. Y realmente abarca todas las esferas de nuestro propio ser. Y como le dije, es una decisión propia. Miren cómo lo dice Deuteronomio 30, versículo 19. Mira lo que dice el Señor. Deuteronomio 30, versículo 19. Llamo hoy al cielo y la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que eligen la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Es una decisión propia. El Señor te dice, yo quiero que tú escojas la vida para que seas beneficiado que tú y tu simiente. Pero al final y al cabo tú decides coger la vida o coger la muerte, nuestro pastor. No simplemente, y en el momento que lo puedas abundar, santidad y consagración. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? Van unidas, porque la consagración reside en una separación y tiene que haber una santidad. Una cosa no puede ir alejado de la otra. Yo no puedo decir vivo una vida consagrada a Dios si no busco santidad. Tú sabes, es como si pueda decir, como si fuera un tipo de sinónimo, algo igual. Lo que pasa es que la vida consagrada a Dios realmente tiene que vivir nosotros en una vida en santidad. Santidad significa separación. Cuando tú cuando algo se vuelve santo, es que tú lo separas específicamente para el uso exclusivo, ¿verdad? Para entrega total a Dios, que es lo que consiste, ¿verdad?, la consagración. Y cuando tú te consagras con Dios, hay una gran diferencia en tu vida. Se nota. O sea, no hay una cosa que diga que yo soy un cristiano a la secreta. No, se refleja. Miren, el ejemplo bien claro en Éxodo 34, versículo 29. Éxodo 34, versículo 29. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las dos tablas. Moisés no se daba de cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Miren, Moisés cuando se presenta ante Dios, él en pocas palabras tuvo que consagrarse para presentarse ante Dios. Cuando él recibe las tablas, ese encuentro de consagración, ese encuentro con Dios, de hablar con Dios, de estar metido con Dios, todo el mundo veía que había que él habló con Dios, porque su rostro que iluminaba, su rostro brillaba. Realmente cuando nosotros nos metemos con Dios y nos consagramos con Dios,
tiene que haber un cambio, tiene que notarse, tiene que verse, ¿verdad?, la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra vida. ¿Verdad? Se nota, ¿verdad?, algo en tu vida cuando nosotros buscamos a Dios. Se debe de notar algo en tu vida, una diferencia. Nuestro rostro cambia y cuando nuestro corazón es transformado. Lo que refleja el rostro es lo que está en el corazón. Hay algo importante. Primera de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Corto, preciso el verso, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Corto, pero demasiado profundo. Es así. Lo que pasa es que cuando nosotros, ¿verdad?, hay un compromiso con Dios y hay una consagración y una entrega a Dios, el Señor dice: si yo soy santo, tú también tienes que vivir en santidad. Lo vemos con Moisés cuando va hacia la zarza. ¿Qué le dice Dios directamente? Quítate la sandalia de tus pies, porque en el lugar que estás pisando, en pocas palabras, estás cerca de mí y tienes que estar en santidad. No tan solo a Moisés, a Josué le dice lo mismo: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, santo es. La palabra que cuando yo me presento ante Dios, yo tengo que vivir una vida en consagración, porque me estoy presentando ante un Dios santo. Sí. Por eso los mismos sacerdotes hacían un proceso de preparación antes de presentarse. Sí, había un proceso de preparación. Y realmente es como le digo, y es el tipo de preparación que nosotros tenemos de que llevar. No una preparación tan ritual como la que ellos hacían, pero es una preparación en nosotros en buscar, que más adelante vamos a ver las disciplinas que nos ayudan a consagrarnos. Porque tiene que haber un tipo de disciplina en nuestra vida para yo entrar en lo que es la consagración. Lucas 6, versículo 45. El hombre bueno, miren la diferencia que hay. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca no habla algo que no esté. No de que salga de la mente, sino de lo que hay que dentro del corazón. Por eso es que en muchas ocasiones la madurez de un cristiano, usted la nota en la forma en que se comunique, en la forma que se expresa. Hay personas, cuando las personas se sienten, hablan muy de derrota, que no viven, ¿verdad?, que su hablar, usted encuentra la derrota, angustia, es que hay un problema en su corazón, porque dentro de su corazón no abunda la palabra de Dios, y es una de las disciplinas que vamos a tocar, porque es esencial que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios para que esa palabra pueda fluir por nuestros labios. En pocas palabras, nosotros tenemos que hacer hábitos. Un hábito es algo que usted constantemente lo está haciendo. Es un hábito. Y nosotros tenemos que establecer unos hábitos espirituales integrados en nuestra vida que nos ayuden cada día a ponernos más en las manos de Dios. Por eso, por ahí el mundo dice, ¿verdad?, que hay una conexión entre boca y pata. Porque cada vez que abre la boca, mete la pata.
Eso dice el mundo. La Biblia dice lo contrario. Dice que la conexión es entre corazón y boca, no entre boca y pata. Realmente es lo que dice la Biblia. Muchas personas meten mucho la pata porque dentro de su corazón no tienen a Dios. No tienen a Dios. No buscan, ¿verdad? Que esa palabra, ¿verdad? Transforme el corazón. Por eso es que el creyente que se consagra busca que su corazón sea transformado por la palabra. Y cuando tu corazón es transformado por la palabra, eso es lo que fluye por tus labios. Y eso es esencial. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Según de Timoteo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren, hay personas que muestran apariencia de piedad, apariencia de muy espirituales, apariencia de muy consagrados, pero realmente Dios conoce los corazones. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, evita este tipo de personas que aparenten ser algo, pero no lo son. ¿Por qué evitarlas? Porque nos van a arrastrar. Por eso hay algo esencial, hermano. Cuando una persona se le acerca con comentarios negativos, usted le tiene que cortar. Miren, Jesús lo hizo con Pedro. Lo reprendió. Y en ocasiones nosotros tenemos que reprender ciertos tipos de actitudes de otras personas, porque si yo dejo que esa persona siembre en mi vida ese pensamiento, esa semilla de mal, pues esa semilla va a germinar y nos puede terminar descarrilando. Por eso es esencial que usted no se deje arrastrar por nadie. Me da tiempo todavía para entrar a las disciplinas. El tema yo digo porque yo lo resumí, ¿verdad? Pero es un tema precioso. Disciplinas para consagrarnos. Mateo 26, versículo 41, este versículo precioso, Mateo 26, versículo 41, que nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En pocas palabras, nuestra carne provoca a que nosotros no nos consagremos. La carne no desea que nosotros nos consagremos. El espíritu sí. El espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne siempre va a traernos debilidades. Pero el Señor dice que tenemos que tener una disciplina de velar y orar, porque la tentación siempre va a estar a la vuelta de la esquina. Yo quiero que analicemos algo y es una pregunta que tengo para hacer. ¿Cómo nosotros, ante un mundo, y es una pregunta que tengo hace mucho tiempo y he ido estudiando y viendo algunas cosas, pero no tengo conclusiones? ¿Cómo nosotros en un mundo tan plagado de tantas cosas, podemos mantener una consagración? Porque verdaderamente que hay muchas cosas. ¿Cómo nosotros atraemos a un joven y lo mantenemos en la consagración? ¿Cómo cogemos a un adulto y lo metemos en la consagración? Y un adulto me puede decir,
pero yo no estoy pendiente al teléfono todo el tiempo. Pero estás pendiente a las noticias, estás pendiente a los programas falsos, estás pendiente a muchas cosas que tampoco te ayudan en la consagración. La sociedad no ayuda. El mundo, la sociedad, es un proceso de nosotros desaprender. Nosotros tenemos que desaprender para nosotros aprender de Dios. Tú sabes, yo no puedo tratar de tener un conocimiento aprendido de la sociedad y tratar de mezclarlo con las cosas de Dios. No, el Señor te dice, desaprende. Por eso te dice, renueva tu pensamiento, tu mente. ¿Qué es lo que quiere decir? Desaprende esas cosas para que pueda integrar mi pensamiento en ti, para que tú tengas la mente de Cristo. Por eso es que hay momentos que hay que desaprender. Y esto es fuerte, porque muchas personas mayores no les gusta desaprender. Se arraigan a unos tipos, ¿verdad?, de pensamientos que parecen cristianos, parecen religiosos o muy espirituales. Se arraigan en un tipo de pensamiento y de conocimiento, pero cuando tienen que desaprender eso para aprender lo que dice la escritura, no que dice lo que dice la cultura, porque muchas veces la cultura nos aleja de lo que dice la escritura, y a veces pesa más la cultura de la sociedad para nuestra vida. No es que pese más que la palabra, pero para nosotros le damos más valor lo que dice que la cultura de esta sociedad a lo que dice la verdad de la Sagrada Escritura. Y ahí es que nosotros no aprendemos. Por eso es que el proceso de consagración hay que desaprender lo que enseña la sociedad. Y cuando digo desaprender lo que enseña la sociedad, no estamos hablando de las matemáticas, no estoy hablando de conocimiento básico. No, estamos hablando de todas aquellas cosas que nos apartan de la consagración hacia Dios. Esto va tan atado al dominio propio, porque mira lo que el maestro le dice en ese texto de Mateo 26, velad y orad. O sea, cuídate a ti mismo de que tú no caigas en tentación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vela y ora. Algo poderoso es la oración que tenemos que tener constante, pero dentro del velar tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocer las artimañas del enemigo, tenemos que conocer nuestras debilidades para que nosotros no caigamos en tentación, porque el enemigo conoce y tú mismo conoces tus debilidades. Si a ti te gusta el chocolate, vas a poner y no lo puedes comer, vas a poner sobre tu mesa unos quises de Hershey o unos Moncherí o algo así para que te haga daño, sabiendo que no lo puedes comer, o unas almendritas con chocolate. Estoy abriendo aquí el paladar a los hermanos. Tienes que alejarte de esas cosas para poder velar por tu vida espiritual y mantener la comunión con Dios. Es así, y quizás, ¿verdad?, dejo lo que resta para el próximo miércoles, pero realmente este versículo, ¿verdad?, el espíritu siempre está dispuesto, ¿sabes? No es una cosa que que a veces dicen, no, es que tienen el espíritu apagado. No, la palabra de Dios dice, no, que el espíritu no, nosotros buscamos apagarlo, pero el espíritu siempre está dispuesto. Pero la disposición de nuestro corazón tiene que ir hacia las cosas espirituales y no hacia las cosas carnales o a las cosas de la carne. La carne es cuando yo le busco el gusto, le busco agradar a la carne, porque si tú buscas agradar a la carne es débil y siempre tu vida va a tirar para agradar a la carne, siempre. Pablo lo decía,
que es una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Siempre nuestro ser, como somos seres que estamos caídos de la gracia de Dios, siempre nuestro ser va a enfocarse de las cosas de la carne. Y miren, hoy en día es lo que vemos dentro de la misma sociedad. ¿Por qué la gente está peleando hoy en día tirándose a las calles? Porque miran más allá, dinero, dinero. Miren, todo lo ha girado sobre el dinero, pero que lo necesitamos. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles a Dios en sus diezmos, Dios dice, pruébame en esto, séme fiel en esto, y tú y tu simiente no mendigarán pan. Pero el Señor dice, pruébeme en esto. Cuando tú vives una vida así, que tú vives la vida y dices, bueno, yo estoy siéndole fiel a Dios en esto, que esto tiene promesa, vive en confianza. Vive en confianza, porque siempre Dios va a proveer. ¿Cómo Dios lo hará? Yo no lo sé, pero Dios lo hará porque es promesa suya. Miren, la lucha que está teniendo, que me afecta mucho porque es el magisterio. La lucha que está teniendo el magisterio está terrible. Está terrible. Y cuando tú ves ese enfoque de luchar y buscar y te dicen, no, estas cosas no se resuelven con oración, estas cosas no se resuelven con poniendo a Dios delante, hermano. Dios siempre tiene que ir delante, porque ahí reside nuestra confianza. Ahí reside nuestra confianza. Y cuando tú aprendes a vivir, hoy mi directora es cristiana, la directora que trae a nuestra escuela es cristiana. Cuando yo fui a la oficina que me pidió un favor, ella me enseñó una botellita de aceite. Y ¿usted sabe qué es esto? Y yo le dije, pues sé que usted es cristiano, ¿usted sabe qué es esto? Y yo le dije, una botella de aceite para ungir. Ah, sí, eso mismo. Donde quiera que yo voy, yo unjo. Y unjo esta oficina. Porque donde yo estoy, yo lo separo y unjo este lugar. Me dijo la jefa. Y delante de eso, hermano, cuando nosotros como creyentes, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros ponemos la bandera de Cristo. La bandera de Cristo. Sembramos como sembramos a Cristo. Esto te pertenece a ti. Tú me lo diste. No hay diablo que me lo quite. Y tenemos ese tipo de confianza. El mundo se puede caer en cantos. Pero mi fe no puede decaer. Porque vivimos en confianza. Próximo miércoles vamos a tratar sobre 6 disciplinas espirituales y por qué es necesario consagrarnos, que son los 2 tópicos que me quedan de este tema, pero vamos a dejarlo para el próximo miércoles porque ya el tiempo no me dio. Y yo creía que se me iba a ir este tema en un día. Don Pastor con nosotros. Dios nos bendiga, amados hermanos. Es que son temas demasiado interesantes y pasarlos simplemente, ¿verdad? Por encima. Sería demasiado no sacarle el jugo que tiene el hecho de pasar por alto quizás y no pasar por alto sino que tocarlo de manera rápida. No le sacamos la esencia, el zumo completo a lo que estamos nosotros viendo a través de la escritura, que en este tiempo, mis hermanos, es demasiado importante. En este tiempo, amados hermanos, es de suma importancia la consagración,
la santidad, la separación para Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la obra del Señor, la cual ha demandado de nosotros, y que sea una obra perfecta. Y por eso le damos gloria a Dios, que nos mantiene a nosotros de pie para que nosotros podamos llegar a más vidas y poderle dar palabra. Y ahorita al principio les hablaba de lo que pasaba, y yo le doy gracias al Señor, que aunque son hermanitos que trabajan mucho, pero le damos la gloria al Señor de que pueden estar conectados por ahí. Por ahí está conectada Yanitza, gloria al Señor, lo cual ha dicho con su boca: yo quiero seguir a Cristo. Y también, aunque no se encuentra con nosotros, pero está David Mora, que lo van a ver conectado también con nosotros, y Alemuel González. Yo creo que como iglesia les digo, amados hermanos, la consagración es demasiado importante. ¿Para qué? Para que el Señor nos utilice en su presencia, nos utilice en el mover de Él, para que podamos llegar a las vidas que están bien necesitadas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Este tema es para sacarle bastante, porque hay muchas cosas que podemos hablar de la consagración. Y sí les tengo que decir, mis hermanos, si te has separado para Dios, no te vuelvas atrás. Esto se lo digo a la juventud, esto se lo digo a los hermanos, esto se lo digo a todos. Ya que has puesto ahí hasta un coro, ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada atrás. Hay que seguir a Cristo, hay que seguirle a Él, hay que hacer su voluntad, y su voluntad es nosotros despojarnos de aquellas cosas que como humanos. Te bendiga mucho. Qué bueno que nos puede escribir un amén por ahí. Es despojarnos de aquellas cosas que nos dañan como humanos, y decirle al Señor: en todo, en mi vida, tú tienes el primado. Y que demostremos al mundo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando aprendemos esto, verdaderamente la consagración se nos hace fácil a nosotros. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muy cierto, Mana Sonia, un tema buenísimo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar en esta hora y así cerramos este momento. Les recuerdo, el viernes estamos en la iglesia. Los hermanos, obviamente, de la distancia se conectan con nosotros y le damos la gloria al Señor desde aquel lugar, pidiéndole al Señor que aún traspase los lugares y que pueda cada uno derramar una bendición poderosa, porque Él es todopoderoso. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, que a través de ella, Señor, oh Jehová, podemos comprender tantas cosas. Se abre nuestro corazón, se abre nuestro entendimiento. Señor, la atesoramos en nuestro corazón. Señor, y en esta noche te decimos: yo quiero vivir consagrado a ti. Yo quiero vivir separado para ti. Yo quiero vivir una vida de búsqueda plena en tu presencia. Señor amado, y que tu palabra continúe redarguyendo nuestras vidas, y que nosotros podamos, Señor, oh Padre eterno, Señor, cada día acercarnos, separarnos de todas aquellas cosas y acercarnos a ti, para que tu presencia, Señor, se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Padre, trae descanso a cada hermano, trae bendición a cada uno. Señor, que esta palabra continúe calando lo más profundo de nuestro corazón y podamos meditarla, Señor, oh Jehová, en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludaos unos a los otros en el amor del Señor. Buenas Dios los noches. bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Santo. Dios me los bendiga toditos. Dios los bendiga. Un abrazo.